Jacinta y Francisco. Ahí era la casa, esta parte era la parte de los animales. Vale. Aquí fue la parte de la famosa foto, esta, que se ve los tres tristes, pero en la realidad no estaban tristes, estaban con una sonrisa. Es que cuando el fotógrafo, esto se pasó el 13 de octubre, después de la aparición del milagro del sol. Y entonces cuando regresaron tomaron aquí la foto y el fotógrafo ha dicho, ahí pone una sonrisa, pero nosotros ya estamos sonriendo. Es que no estaban acostumbrados, pero estaban con una sonrisa. Y fue exactamente en este local. Por eso esta pared nunca recibió ni una renovación. Siempre lo preservaron exactamente como era, inclusive la puerta original de la época. Estamos hablando ya de más de 100 años. Vamos ahora a la casa de Jacinta y Francisco. Mamá, Lola, espérate. Mamá, ¿qué quieres? Ahí la habitación de los padres, ya después salimos por la cocina y después la habitación de los niños, de los hermanos. Ahí esa habitación fue la habitación donde murió Francisco. Ya después esperamos afuera. Así que más adelante para entrar el otro grupo. Ahí en la cocina y después la habitación de los niños. Estamos hablando de 1916. Beato, ¿no? ¿Beato es? Sí, ella es santo. No, Beato es santo. Y aquí comía. ¿Y esta es la cama de los niños? Aquí el cuarto donde Esto también la tenía mi abuelo. hay campanas. ¿Viste la escalera de madera? Sí. Así que hay una escalera en la casa donde vivieron una de la plata, para subir doblada. Da igual, yo no me niego. La puerta de la cocina. Exactamente. Sí, total. De las ratas, de esas Pero cosas. borrado. Ir a David será plata. No digo pero empotrado. Sí, totalmente. Fíjate. Que va bajando la parte de arriba de la pared y para ahogar la agua en ese pozo que está ahí. Toda la agua del invierno se ahogaba dentro del pozo para tener agua para el verano. Todavía hay gente que hoy utiliza este tipo de técnica para tener agua para el verano, para ahogar agua principalmente con la seca que existe, y así hay agua para los jardines y todo más. Y así se hacía antiguo en todas las casas aquí del pueblo. Aquí este pueblo tiene 40 habitantes, nada más. Fue un pueblo súper pequeño. La gente que está ahí en los negocios son los dueños de las casas. Bueno, vamos a la casa de Lucía. Esto se parece a Las casas aquí del pueblo son todas así. Lo renovaron hace muy poco tiempo. Antiguamente el pueblo era casi todo de agricultores, de ovejas, o sea, pastores. Existían algunas familias que eran un poco más ricas, inclusive Jacinta y Francisco, que tenían tienda en Fátima, por eso tenía un poco más de poder. Pero pastora era Lucía, Jacinta y Francisco no. Lucía, la casa de Lucía es esta que está totalmente renovada. Para entrar adentro también es caótico porque es una casa muy más pequeña que la casa de Jacinta y Francisco. Por eso ya los voy a enseñar cómo es la casa al interior. Y entonces ustedes tienen 3 habitaciones. La primera habitación de los padres, que ahí tiene la cama muy pequeña de los niños, inclusive. Ya después vamos a tener 2 habitaciones, que eran de las niñas. Pero existía un niño. Antiguamente las casas eran todas muy pequeñas, solamente con 2 habitaciones. Una para niñas y otra para niños. Y el niño, como era solamente uno, y no existía habitación para él, porque eran 7 mujeres y un hijo, entonces ¿qué pasó? Se fue para lo que llamamos el frigo, que es una habitación donde se ahogaba la carne, el aceite, llamamos un frigo. Era una habitación grande, bueno, grande, fría. podía, pero fría, fresquito, y era ahí a donde él dormía. Y entonces, ustedes entraron en la casa, la primera habitación de los padres,
las dos otras habitaciones de las niñas. Ya después vamos a pasar por la cocina, que tiene a la derecha el salón del trabajo, donde se hacían los tapetes, y a la izquierda el frigo, a donde dormía el hermano. Vamos adentro. Bueno, vamos entrando algunos de cada vez. Aquí la casa, la habitación de los padres. Yo creo que es mejor que grabe. Solamente foto para ser más rápido. No vídeo, ¿no? Mas quer fazer plano da casa ali daquele lado? Ustedes están mirando que el terreno es muy grande. Para una familia súper pobre, tenía un terreno muy grande porque se lleva de la casa hasta aquí. Es que en esta época todavía existía monarquía aquí en Portugal, ya no existe. Hasta más poquito. Y entonces, cuando nosotros teníamos monarquía, en los pueblos donde no existía casi nadie, no se compraba, se tomaba. Como ustedes tienen los ocupas, hoy, nosotros teníamos antiguamente. O sea, en estos pueblos, que antiguamente esto era un pueblo, casi nadie vivía, en Fátima sí, pero estamos afuera de Fátima, estamos casi a 1 kilómetro de Fátima. Y entonces la gente llegaba, tomaba. Y por eso tenían un terreno muy grande. Hoy pertenece todo al santuario. El santuario, quien está delante del santuario, no es el gobierno, no es la iglesia, ni tampoco el Vaticano. Es la asociación del santuario. Es una asociación privada. Y entonces, en este día, Jacinto y Francisco bajaron de su casa para que se juntara Lucía, para jugar a los niños. Pero Lucía estaba trabajando, entonces ha dicho para ustedes bajar y yo cuando termine me junto a ustedes. Y así fue. Los dos bajaron y Lucía cuando terminó su trabajo empezó a bajar, pero no ha escuchado a sus primos. Dos niños cuando están jugando hacen mucho ruido. Y aquí teníamos un pozo, y todavía tenemos, pero está cerrado, un pozo de agua. Y entonces ella, como no ha escuchado a sus primos, pensaba que ellos tenían caído al pozo. Entonces corre y cuando llega aquí abajo, los encontró los dos de rodillas, Francisco y Jacinta, y ella después se juntó a ellos. En esta aparición, un joven de blanco, siempre este joven de blanco, nosotros llamamos el ángel de Portugal o el ángel de la paz. En este mensaje fue, ¿qué ustedes hacen? Hay que rezar no solamente para ustedes, pero también para los pecadores, para que se conviertan los pecadores, porque hay mucha gente que está muriendo y nadie reza para ellos. Y fue en ese momento que hay una historia que pasó con Jacinta, que era la más joven. Bueno, en esta época tenía 6 años todavía. Siempre que los tres se iban con sus ovejas, llevaban un picnic, algo para comer. Y un día, después de esta aparición del ángel, Jacinta empezó a dar su comida a los pobres. Cuando ella pasaba por un pobre en la calle, ella daba su comida. Y Lucía, la primera vez que Jacinta ha hecho esto, Lucía ha dicho, ¿qué haces? Ahora no tienes nada para comer. Estoy a dar para los pecadores. Y ese fue, ustedes haciendo el Vía Cruz, cuando se hace el Vía Crucis completo, ustedes van a mirar, inclusive, para quien va a hacer solamente la mitad, van a mirar muchas piedras en el camino con mensajes. Hay un mensaje que dice eso, que fue de la aparición, gracias a esta segunda aparición. Yo estoy a dar mi comida para los pecadores, para que los pecadores se convirtieran. Y entonces esta fue la aparición. Ustedes haciendo el Vía Cruz, hay otra historia. Bueno, dos más.
que todavía tengo un poco de tiempo porque hay gente que ahí está cansada, está sentado, entonces puedo hablar bien. Son mayores. Y entonces hay dos historias que los voy a enseñar también. Una se pasó en la iglesia de Fátima, no en el santuario, en la iglesia de Fátima, que está a 1 kilómetro de aquí. Francisco, después de la aparición del 13 de octubre, Jacinta y Francisco eran los dos que tenían que rezar. Lucía tenía que pasar el mensaje de Jesucristo, o sea, tenía que estudiar. Pero Jacinta y Francisco tenían que rezar. Francisco fue el primero que tenía que estar ahí constantemente en la iglesia ahí de Fátima a rezar. Pero él fue el primero que se quedó con la gripe española. Se quedó enfermo. Ya después su hermana Jacinta tenía que estar ahí, porque Francisco ya no podía estar. Y entonces fue Jacinta para allá para ocupar la plaza de su hermano. Pero hay una historia que se pasó con Jacinta. Un día ella estaba ahí de rodillas en el altar mayor a rezar y una señora vino por detrás y cortó el pelo de Jacinta, como recuerdo. Jacinta llorando, Lucía cuando llegó ahí, que ¿por qué está llorando? Y bueno, Jacinta explicó lo que pasó y ha dicho que no quiero volver aquí, pero ella tenía que continuar con el camino de el camino de su hermano, la obligación de su hermano. Y entonces, y Lucía lo sabía que ella tenía que continuar, ella no podía parar. Y entonces Lucía ha dicho, mira, hay un púlpito allá en la iglesia, solamente uno, que en ese púlpito nadie lo podía mirar a Jacinta. Y entonces Lucía ha dicho, mira, tú ahora vienes siempre y te vas a poner dentro del púlpito y ahí te quedas a rezar hasta que yo llegue. Yo llegando voy a golpear la puerta 3 veces y así ya lo sabes que soy yo y sales del púlpito. Y fue así que ella continuó hasta que se quedó enferma y se fue para Lisboa y murió en Lisboa. Por eso se dice que Francisco murió con su familia, pero Jacinta murió sola en el hospital en Lisboa. Y esa fue otra historia entonces que se pasó ahí en la iglesia de Fátima. Hay otra historia para ahora con Francisco. En los años 70 ustedes haciendo el Vía Cruz. ¿Es la primera vez que ustedes hacen el Vía Cruz? Sí. Bueno, para quien ya lo ha hecho, ya lo pasó por allá. Hay un monumento que representa la primera y la tercera aparición del ángel. Y ahí ese monumento fue hecho en los años 70. La madre y el padre todavía estaban vivos, la madre y el padre de Jacinta y Francisco. Y quien lo ha hecho fue un artista de Lisboa. Vino y lo ha hecho con la foto, la famosa foto que les enseñé hace un rato. La imagen de Lucía y de Jacinta, la señora lo ha hecho, pero de Francisco no conseguía hacer. No salía exactamente como ella quería. Y entonces se fue ahí al pueblo de ahí de Fátima a buscar un niño que se fuera un poco similar con Francisco para servir de modelo. Y encontró un niño y entonces a pedir al niño para servir de modelo. Y el niño sí. Y ha hecho la imagen. Ustedes pasando ahí por la aparición, o sea, haciendo el Vía Cruz, pasan por la aparición del ángel. Voy a mirar ahí los 3 niños. Jacinta, Lucía y Francisco. A la parte de afuera. Pero ahora viene la parte más asustadora. Es que cuando se celebró, o sea, cuando la señora ponió ahí las imágenes, vino el presidente del ayuntamiento, los curas, el obispo de Leiria y claro, la familia, inclusive la madre y el padre. Ahí celebrando, la madre empieza a llorar y la artista se acercó de la madre, ¿por qué estás llorando? Y la madre ha dicho, mira, mi hija, se parece que estoy mirando mi hija, pero Francisco se parece exactamente igual a mi hijo. Bueno, la artista se quedó súper contenta porque ha hecho un buen trabajo, principalmente con Francisco, pero quería agradecer al modelo, o sea, el niño. Entonces fue al pueblo a encontrar el niño, nadie lo sabía quién era el niño. No existía el niño, nadie lo sabía. Preguntó, buscó, nadie conocía. Y entonces empezó a decir que fue la alma de Francisco que bajó para servir de modelo a la artista. La verdad es que nadie sabe quién fue o a dónde estaba. Nadie lo sabía.
Esa es la historia de la aparición, entonces, ahí de las imágenes. Bueno, aquí entonces tenemos la segunda aparición del ángel con el mensaje de no rezar solamente para ustedes, pero también para los demás, principalmente para los pecadores. Tomamos la foto y continuamos.